Voy a hacer una pauta, hermanos, en este proceso que llevamos de culminar el libro de los Hechos. Ya 2 años y medio que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y voy a hacer un paréntesis en el estudio, la finalización de estos capítulos. Estamos ya por culminar, nos quedan solamente 2 capítulos para terminar Hechos, y quiero tomar este domingo y el próximo temas que tienen que ver precisamente con la Navidad. Quiero poder compartirles una vez más acerca de la Navidad, y aun cuando he dicho que normalmente no me gusta poder predicar de acuerdo a épocas o circunstancias o momentos, ¿verdad?, de la historia o del año, sin embargo no podemos pasar desapercibido que hoy en este tiempo la gran mayoría de personas celebran la Navidad. El mundo occidental celebra la Navidad, muchas partes del mundo celebran la Navidad, y en ese punto, hermanos, donde la Navidad es celebrada, necesitamos los cristianos entender bien, redefinir bien lo que es la Navidad. Así que quiero en esta mañana tomar este pequeño tiempo para poder expresar, hermanos, gracias, hermano, poder expresar a ustedes y compartirles un pasaje navideño, o el pasaje navideño. Y por navideño no me refiero a todo lo que tenemos ya en nuestra mente, a toda esa parafernalia de la Navidad, de donde, como presentaban los niños, se presenta la comida, incluso hasta el Santa Claus. Algunos pensaron, bueno, ¿de qué nos van a hablar con ese Santa Claus, verdad? Cuántas veces les he mencionado que una de las condiciones o circunstancias que vemos en la Escritura que más oscurecen la Navidad precisamente es con este personaje, ¿verdad? Este personaje no debería ser de ninguna manera, no es ni debería ser parte del ámbito cristiano, porque eso oscurece realmente lo que es la Navidad. Cuando se piensa en un personaje como los niños lo equiparan a Dios, los niños equiparan la Navidad con respecto a esto, y se pierde el objetivo y el propósito realmente de la Navidad. Bueno, de eso hablaremos la semana que viene, ¿verdad? Toda esa parafernalia de la Navidad que no es Navidad, una Navidad que no es Navidad. Pero vamos a ver lo que son milagros de la Navidad. Y quizás ustedes piensen en esto como algunas películas o series de que en la Navidad suceden algunos milagros, no me refiero a eso, sino a milagros de la Navidad que sucedieron precisamente el día que Cristo nació. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, vamos a hacer nuestra lectura en Mateo capítulo 1. Versículos 18 hasta el 25. Aquí está el relato de la verdadera Navidad. Mateo 1, 18 al 25. Vamos a hacer la lectura y después vamos a meditar un poquito en esta lectura. ¿Lo tienen ya? Mateo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y puso por nombre Jesús. Milagros en esta ocasión sucedieron, ¿verdad?, que pasamos desapercibidos, y porque nuestro concepto a veces de milagro está un poquito nebuloso.
La definición, hermanos, de un milagro, de forma más simple y sencilla, podemos decir que es un acontecimiento que supera la normalidad de las cosas. Es decir, es un acontecimiento sobrenatural que sucede siempre por intervención divina. Algo que ninguna ley natural puede explicar. Ninguna de las leyes naturales pueden explicar, entonces se define como milagro. Pero debemos tener cuidado, porque hoy muchos llaman milagros a los alcances tecnológicos. Y algunos piensan, esto es un milagro, ¿verdad? Ver de pronto carros que puede uno subirse y te llevan al lugar sin que tú lo manejes, que son autónomos. Unos piensan esto como un milagro. Algunos le llaman al avance tecnológico un milagro y obviamente no es así. Otros le llaman milagros incluso hasta las hazañas deportivas. He visto titulado muchas veces esto, ¿verdad? Que fue un milagro lo que pasó en tal hazaña deportiva. Incluso le llaman milagros a los resultados del avance de la medicina, donde ciertas circunstancias, condiciones o enfermedades son superadas y mediante esos avances de la medicina y le llaman milagros. Tengamos cuidado en ese sentido de que estos no son milagros. Dos circunstancias nos indican que estamos frente a un milagro. Primero, es que es un evento único, es decir, nunca ha sucedido y no puede ser reproducido por nadie. A esta circunstancia de ser un evento único y nunca reproducido se le llama ocasionalismo, ya que lo que llamamos eventos son realmente ocasiones dispuestas para que Dios ejerza su poder y lo manifieste. Así lo reconoció aquel ciego sanado en aquella ocasión. En Juan capítulo 9, versículo 32 y 33 nos dice que este ciego reconoció esto como un milagro. Dice, desde el principio no se ha oído decir, porque le preguntaron acerca de quién lo había sanado, y él dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. No, nunca se había oído hasta ese momento, en el tiempo de Jesús, que alguien le hubiese dado la vista a un ciego. Nadie. Así que el ciego reconoció esto como un evento único en su vida. Esa es una circunstancia que nos indica que estamos frente a un milagro, lo que algunos llaman ocasionalismo, la oportunidad o el momento que Dios ha escogido para manifestar su poder en algo que es único. Ahora, la otra circunstancia que nos deja ver que estamos frente a un milagro es que el acontecimiento que se está sucediendo era necesario para la consecución de un propósito mayor. Es decir, el milagro en sí mismo no era el propósito, sino que ese milagro era necesario para lograr algo mayor que Dios había dispuesto. Y a esto se le llama providencialismo. Es decir, Dios en su providencia ha ido gestando todo esto, preparando todo esto, en ello ciertos milagros o ciertos acontecimientos para lograr un propósito mucho mayor. El providencialismo que Dios está ejerciendo nos indica que estamos frente a un milagro, ya que afirma que todo sucede como resultado de un orden providencial de Dios en los procesos naturales para cumplir entonces sus planes eternos. En ambas circunstancias se reconoce que es Dios quien lo está realizando y que el propósito de un milagro va más allá de sanar a alguien o de librar de la muerte o de proveer en la necesidad a alguien que lo está requiriendo. Más allá de todo eso, de salvar a una persona, de sanarla, de proveer, el propósito principal es que Dios sea reconocido como el autor de ese milagro y que sea glorificado. Ahora, hermanos, es curioso lo siguiente. Hay gente que cree en la Biblia y cree que es la palabra de Dios. Y dicen que creen en Dios y creen en Jesucristo, pero son muy escépticos a los milagros. Incluso, digo que es curioso, incluso entre muchos cristianos hay mucha gente escéptica de los milagros. Y yo no estoy hablando, hermano, de esas cosas que
diríamos, son vergonzosas, aún en supuestas iglesias llamadas cristianas, donde aparentemente se suceden milagros de una persona que viene en muletas y la suelta y ahora ya camina, o que de pronto le cambiaron las muelas y se las pusieron de oro, o que está lloviendo oro y cosas como estas que ustedes que seguramente han visto en el internet, cosas como estas que son realmente una vergüenza para aquellos que dicen llamarse cristianos, porque esas cosas no suceden así ni son así, porque el propósito de los milagros no tiene absolutamente nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Pero hay gente que cree en la Escritura, en la Biblia, pero es muy escéptica de los milagros. Cuando la Biblia, hermanos, en realidad está llena de milagros. Todas sus páginas, cuando una las está leyendo y puede leerlos, va a ver en cada historia que se está contando que hay un milagro, hay una intervención de parte de Dios actuando para llevar a cabo algo que de manera natural no va a suceder. Todas las historias de la Biblia, usted cuando la lea, vea con esos ojos espirituales, vea con esa fe verdadera en el Dios todopoderoso, en el Dios milagroso, y observe que en cada una de las acciones o cada una de las narraciones que se cuentan en la Escritura está manifestada la mano poderosa de Dios actuando. Porque Dios es un Dios de milagros. Y por eso, hermanos, es que es importante que todos los creyentes no perdamos la perspectiva de que Dios, nuestro Dios, es un Dios de milagros. Porque cada acción de Dios manifiesta un milagro. Dios es único, actúa siempre milagrosamente. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado frente a una circunstancia donde decimos, bueno, esto ya se terminó, ya no va a suceder nada, nadie lo va a cambiar? Y Dios actúa milagrosamente. Ahora, no lo hace porque usted y yo lo queremos, o lo necesitamos, o porque lo pedimos. Lo hace porque ese es su plan, porque así lo quiere, porque Él es soberano. Nada es imposible para Dios, hermanos. Nada. Y así lo reconoció Sara, quien concibió ya a los 90 años un hijo. Vean Génesis capítulo 18, dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara reconoció, después de este evento, que Dios es un Dios de milagros, que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y lo hace por una razón, para su propia gloria, siempre. Así que pregunto, hermanos, si Dios es un Dios de milagro y Dios realizara un milagro en tu vida, que lo ha hecho, pero quizás a veces no lo percibimos, pero si Dios realizara un milagro en tu vida tan evidente, ¿no se lo contarías tú a todos, hermanos? Si Dios realizara un milagro tan evidente en tu vida, ¿no lo contarías tú a todos? Por supuesto, yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Ahora hago otra pregunta. ¿Por qué celebramos nosotros la Navidad, hermanos? ¿Por qué celebramos la Navidad? No hay en la Biblia ningún indicativo de que celebremos la Navidad. No hay ningún indicativo. Cristo ordenó que celebráramos su muerte. Sí lo ordenó Él. Con la Santa Cena ordenó que celebráramos su muerte. A los judíos se les mandó que celebraran fiestas que marcaban la partida de Egipto y llegaran hasta Israel, que celebraran muchas fiestas donde marcaban algunas cosas importantes, pero no hay ningún indicativo en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, de que celebráramos la Navidad. Y la pregunta es, ¿por qué celebramos la Navidad? Estoy seguro, hermanos, que muchas personas
van a responder o responderían cuando les preguntamos esto, que ellos celebran la Navidad porque es una época para que la familia se pueda reunir, es una buena ocasión para que la familia se reúna, y qué bueno que se pueden reunir. Y por eso algunos celebran la Navidad, porque esa es su única oportunidad de reunirse. Otros van a responder, los niños por ejemplo van a responder que es bueno celebrar la Navidad, y la celebran porque es el día que reciben regalos. Así que por eso la celebran, y celebremos la Navidad, dicen los niños, porque es el día que recibimos regalos. Y otros dirán que es bueno celebrarla porque son las mejores épocas de ventas que pueden tener en todo el año, y entonces es bueno celebrar la Navidad, y nos gustaría, y algunos quizás que se dedican al comercio, bueno, es bueno celebrarla, y celébrese porque es el día que más vendo. Bueno, ahora hay cristianos que simplemente responden, bueno, celebramos la Navidad porque es el día que nació Jesús. Y es correcto, y es una buena respuesta. Pero no creo, hermanos, que sea realmente la razón principal por la cual deberíamos celebrar la Navidad. Y deberíamos contarla. Porque como he dicho, si Dios realizara un milagro tan especial en su vida, usted lo proclamaría, usted lo diría. Y es cierto que Cristo nació un día, y no sabemos cuál haya sido ese día. Y aunque alguna vez les di un pequeño estudio respecto a este asunto, rastreando en la Escritura cuándo podría haber sido, aún así tampoco es dogmáticamente decirles que Cristo nació en aquella ocasión. Cuando les dije respecto a este asunto, cuándo pudo haber nacido Cristo. Pero lo que sí estoy seguro es que no fue en diciembre, y menos el día 25 o 24, no sé, ya realmente no sé cómo se celebra, 24 o 25, tradicionalmente. 25, bueno, no fue ni diciembre, ni fue 25, ni fue en el año 0, como normalmente tradicionalmente se establece. Me parece, hermanos, más que una respuesta bíblica para algunos de decir, bueno, celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque fue el día que Cristo nació. No, no lo es así. Me parece una respuesta religiosa más que una respuesta bíblica, y creo, hermanos, que algunas veces he oído de algunos, o escuetamente he logrado captar, que algunos que celebran la Navidad lo dicen muy enfáticamente así, pero pregunto, ¿todas esas cosas son suficientes razones para que la gente celebre la Navidad? Y en un día tan específico la gente se pueda reunir como familia o cenar con motivo de ello, o demostrarse regocijo y entregarse regalos y compartir momentos de compañerismo. ¿O hay o existe en la Biblia la realidad de razones suficientes para que nosotros realcemos la Navidad al grado de una celebración? Y si es así, ¿cuál es entonces el énfasis, la forma de nuestra celebración? Ahora, todos los que somos padres, no olvidamos nunca el nacimiento de nuestros hijos. El nacimiento de un hijo, aunque es tan natural, cuando sucede ese nacimiento, puede para la madre misma puede catalogar ese nacimiento como un milagro. No digo del padre, pero en la misma madre, el ver, observar que de su ser sale otro ser, lo puede catalogar como un milagro. Ahora, si es así, ¿cuánto más no lo será el nacimiento del Hijo de Dios? Y quiero en esta mañana darles 3 razones por qué el nacimiento de Cristo fue un verdadero milagro, que prácticamente son 3 milagros que sucedieron en la Navidad. Y los tenemos aquí en el relato que acabamos de leer. Vamos a verlos, por favor. Primer milagro. El primer milagro fue que el nacimiento de Cristo fue una concepción sin necesidad de varón. Primer milagro. El milagro del nacimiento de Cristo fue que el nacimiento de Cristo fue una concepción de un hijo sin necesidad de varón. Vean versículos 18 y 19. Dice, leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, recuerden ustedes que la costumbre judía era establecer el matrimonio en primer lugar como un contrato familiar llevado a cabo entre los padres del novio y los padres de la novia. Ellos no tenían un registro civil donde fueran a firmar un acta y dijeran estamos casados. Lo hacían así de esa manera. El hijo quería o el padre ya quería que su hijo se casase, entonces de pronto observaban a alguna joven doncella de entre los judíos y decían, bueno, queremos que se case con ella, y se lo decían al hijo, y el hijo estaba de acuerdo. Quizás en algún momento tenían una pequeña entrevista si era posible, pero si no, no importaba. Iban los padres a la casa de la novia y entonces hablaban entre ellos y decían, queremos que su hija se case con nuestro hijo, y acordaban en algún momento, decían, así será. Y ese momento, cuando ellos acordaban que sí era lo que querían hacer, en ese momento ya estaban casados. La Biblia le llama desposados. Estaban desposados. Es decir, ya era un contrato legal. En el momento en que los padres acordaban esto, junto con el hijo y la hija presentes, y estaban de acuerdo los hijos, en ese momento ya estaban desposados, casados. Esto es lo que dice aquí en nuestro pasaje. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Eso indica que acababan de hacer, o que tenían un tiempo mínimo, tenían menos de un año de haber hecho esto. Porque la costumbre judía es que tenían que celebrar la boda de ese desposorio mínimo en un año. Tenían que hacerlo. Así que entonces, después de llegar al acuerdo matrimonial, el varón tenía que ir a la casa de su padre, donde su padre le daba una pequeña parte de la tierra, una pequeña heredad, y el joven tenía que construir la casa, y lo tenía que hacer en menos de un año. Una vez que terminaba la casa, para poder hacerlo, terminarlo rápido, entonces una vez terminada, iba por la novia, la traía a la heredad, a la casa, y ahí celebraban las bodas. Ahí se celebraban las bodas en la casa del padre, en la heredad que le había sido encomendada o dada. Y ahí se celebraba legalmente, ya estaban casados cuando estaban desposados, y la fiesta simplemente era la conmemoración de ese evento para entonces poder vivir juntos. Por eso dice nuestro pasaje que estaban desposados, pero que no se habían casados sí, pero no se habían juntado. Vean, juntado, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Y la palabra ahí, juntasen, es que vivieran una vida matrimonial, marital. Antes que vivieran como matrimonio, estaban desposados. María estaba en la casa de los padres de ella, José estaba en la casa de los padres de él construyendo, ya estaban desposados, ya estaban legalmente casados, pero aún no se habían juntado, no tenían vida marital. Entonces halló que habían concebido del Espíritu Santo. Así que, hermanos, las fiestas de la boda iban a implicar eso, poder vivir ya juntos, pero aún no se habían juntado, es decir, no vivían juntos y por lo tanto no habían tenido relaciones sexuales. Hoy día, hermanos, existen formas como una mujer puede concebir mediante acciones de laboratorio. Pero, ¿cuándo se ha oído decir, o cuándo ha sucedido, que una mujer conciba sin haber intervenido el elemento fecundador del varón? Nunca sucede, no pasa. Por ello, la reacción de José, cuando supo que su esposa estaba embarazada. Cuando José supo que su esposa estaba embarazada, entonces dice versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que cuando José supo que estaba embarazada, quiso dejarla secretamente para no infamarla, o, en otros términos, denunciarla. Porque él tenía todo el derecho de denunciar a María, puesto que ellos ya estaban casados legalmente y María estaba embarazada y había concebido. Entonces José
supondría que su esposa le había sido infiel. Y tenía todo el derecho legal de ir e infamarla, es decir, denunciarla. Y con ello entonces también sufriría María el castigo del adulterio. Así que nos dice el pasaje que como José era justo, y en este punto no se entiende como un hombre que no hubiese pecado o que no tuviera errores, sino un hombre que tenía una condición muy especial en el sentido de observar y de ver, y no quería hacer ningún problema mayor de las cosas. Miren, este término justo aquí se refiere no a la justicia de un hombre, sino más bien al carácter de un hombre que no desea hacer las cosas peores de lo que están, no hacerlas más grandes. Habla de un temperamento de un hombre que observa circunstancias difíciles en la vida, un hombre o una mujer puede ser, y que sabe que si pelea por sus derechos y que sabe que si quiere aclarar las cosas va a hacer las cosas peores, y a veces sufre el oprobio. Está bien, perdí, no hago las cosas más grandes. Está bien, dijiste cosas malas de mí, ya no te reclamo. Está bien, me estás sobrepasando en alguna cosa, no voy a hacer más cosas grandes. Ese es lo que quiere decir aquí el punto. José, como era justo, no quería infamarla y la quiso dejar secretamente. Así que José se decía para sí, si no había sido responsable él de tal embarazo, por supuesto, entonces él la quería abandonar, él la quería dejar. Ahora, aquí cuando dice quiso dejarla secretamente, no se refiere a que la quería abandonar yéndose a escondidas de Belén. Cuando dice que quiso dejarla secretamente, no significa que bueno, entonces te dejo, me voy yo de aquí de Belén y ya quédate con el problema. No, en absoluto. Cuando dice aquí que quiso dejarla secretamente, se refiere a que quiso él tener un divorcio secreto con la pura familia. Porque en ese momento José tenía derecho de haber ido con los ancianos gobernantes e infamarla y pedir que se le diera el divorcio y acusarla de adulterio, pero no lo quiso hacer secretamente. Así que lo que él quiso hacer en ese momento fue ir directamente con la familia, con sus papás, con los papás de ella, acercarse y decirle, no quiero más casarme con su hija y quiero divorciarme. Así entonces él sufriría de alguna manera las consecuencias de este divorcio porque lo estaba pidiendo. Pero lo haría precisamente para que María no sufriera las consecuencias de su aparente infidelidad. Ahora, hermanos, no solamente no fue milagroso este nacimiento por causa de que no hubo una intervención de un varón, porque María concibió, pero José no se había juntado con ella. Ahora, no solamente fue milagroso este nacimiento porque no hubo la intervención de un varón para que María concibiera, sino que fue en segundo lugar milagroso porque nació de una virgen. Vean versículos 22 y 23, por favor. 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. El carácter milagroso del nacimiento de Cristo consistía en que no intervino ningún varón para que naciera o para que fuera concebido de María. Pero la segunda parte importante, hermanos, de este milagro, este milagro del nacimiento de Cristo es que nació de una virgen, es decir, María. María jamás estuvo casada. María jamás se casó. María tampoco fue ninguna mujer promiscua. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con nadie. Era una virgen. Era virgen en el sentido físico. El pasaje dice claramente, he aquí una virgen dará a luz. Y si bien es cierto, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos innumerables casos como el de Rebeca, como el de Sara, como el de Raquel, de Ana, la Sunamita, de Elizabeth, mujeres que no podían concebir hijos, y algunas de ellas ya les era imposible hacerlo por causa de la edad tan grande como lo fue la Sunamita o la propia Sara, que eran ya muy grandes, casi de 90 años,
Fue una acción sobrenatural que ellas concibieran hijos, pero estaban casadas y tenían años de estar casadas. Pero el nacimiento de Cristo no solamente puede ser catalogado como sobrenatural, sino más bien contra la naturaleza, porque no sobrepasó la naturaleza de la condición de la mujer que está casada y que no puede tener hijos, sino que es totalmente contrario a la naturaleza que una mujer virgen que no ha conocido varón pueda concebir. La naturaleza virginal de María siempre debe entenderse, hermanos, en el contexto físico, siempre. Cuando hablamos de virginidad de María, debemos entenderla siempre en el contexto físico. Pero no con ello queremos decir que no tuviera virtudes especiales por las cuales Dios la quiso utilizar como un medio para traer a su Hijo Jesucristo. Dios decidió utilizar a María como un instrumento escogido. Pero sí debemos recalcar esto, hermanos, porque en nuestro contexto religioso mexicano, la virginidad de María llega a tal grado de ignorancia y de fanatismo que le dan una posición de santidad y divinidad que es totalmente incorrecto y hasta blasfemo el querer equiparar a María con Dios mismo. Le adjudican las perfecciones de Dios y hasta la hacen corredentora con Cristo de los hombres. Y eso, hermanos, es una blasfemia. María fue un instrumento escogido por Dios y María fue virgen cuando concibió a Jesús. El dogma mariano dice que María antes de concebir era virgen, estamos de acuerdo. Pero también dice que durante el parto de Jesús ella no perdió su virginidad. En eso no estamos de acuerdo porque físicamente la perdió, necesariamente la perdió. Pero no solamente eso, el dogma mariano dice que después del nacimiento de Cristo ella permaneció virgen y así permanece perpetuamente virgen. Es por eso, en su posición, totalmente equivocado. Porque no existe ninguna prueba bíblica que indique tal cosa. Pero en cambio, sí hay, por supuesto, algunas pruebas bíblicas de que María dejó de ser virgen después del nacimiento de Jesús. Y aquí en este relato se nos dan dos pruebas de esto. Vean el versículo 24. Versículo 24. Dice: José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, aquí está una prueba bíblica de que María no siempre fue virgen. José recibió a su mujer, es decir, la llevó a vivir con él, porque recuerden que María vivía con los padres. Estaban desposados, estaban casados legalmente, pero no habían vivido juntos. Y luego dice, José recibió a su mujer, es decir, la llevó a vivir con él. Y luego aclara, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora aquí está ese punto. La palabra conocer no significa que no la había visto, o que no sabía quién era, o que María tenía un velo y él no la vio hasta después de que nació Jesús, le quitó el velo, cosas como estas. No, la palabra conocer aquí significa tener relaciones sexuales. Eso significa la palabra conocer. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La expresión no la conoció significa que nunca tuvo relaciones maritales o sexuales hasta después del nacimiento de Jesús. Porque la palabra conocer en la Biblia, cuando se refiere entre un hombre y una mujer, conocer entre un hombre y una mujer, es una expresión eufemística, es un eufemismo que nos habla de sexualidad. Docenas de textos prueban esto, que será la costumbre llamarlo así. Miren, le doy nada más algunos, pero ustedes pueden ver en toda la Biblia
que cuando se quiere hablar de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer y por consecuencia concepción, entonces se usa la palabra conocer. Les doy ejemplos. Génesis capítulo 4, versículo 1. Vean. Conoció, vean aquí, ¿qué dice? Conoció Adán a su mujer. A ver, conoció Adán a su mujer. Adán ya la conocía desde mucho tiempo. Cuando Dios la creó, se la trajo a él y luego pecaron y fueron echados fuera del huerto. Después de todo eso que se relata en capítulo 3, dice en capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer. No fue que la primera vez la conoció, sino que fue el efecto de tener un hijo después de tener relaciones sexuales. Ahora, vean el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Conoció, y uno dirá, bueno, es que no la conocía antes. No, sí la conocí, y se refiere a este punto. Ahora, para cerrar esta idea que aparece en toda la escritura, vean el versículo 25. Versículo 25, que dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Vean esta parte como dice. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, de ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Y así se sigue en toda la escritura. Toda la escritura, cada vez que se refiere al hecho que un hombre y una mujer habla de conocerse, habla de relaciones sexuales, que no son de manera ningún pecado y que no le quitan ninguna condición especial a María el haberlo hecho, de ninguna manera, porque Dios nos creó precisamente con esa facultad y con ese diseño, y que se mantiene santa las relaciones sexuales cuando son dentro del matrimonio. Y así usted puede leer en toda la Biblia y encontrar esta expresión cuando se habla de relaciones sexuales, pero en este mismo texto hay otro indicio de que María no siempre fue virgen. Dice el versículo mismo 25, vean por favor, versículo 25. Pero no la conoció, lean conmigo, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora ya expliqué que la palabra conocer significa vivir una vida marital ya, como hombre y como mujer, como esposo y esposa. Y no fue hasta después de que nació Jesús. Es decir, la recibió en su casa, vivió con ella, la mantuvo después de 6 meses ahí hasta que nació Jesús, porque pasaron 6 meses después de todo esto, la mantuvo todo ahí, todo este tiempo, y no la conoció. No tuvo esa vida marital hasta que nació Jesús. Pero luego la segunda razón de por qué María no siempre fue virgen es esta. Dice, ¿hasta que dio a luz a quién? El texto que dice, ¿hasta que dio luz a quién? A su hijo primogénito. A su hijo primogénito. Aquí se habla una vez más de esta prueba. Dio a luz a su hijo primogénito. La descripción o el término primogénito se habla del primero de los hijos. Y Jesús fue el primero de los hijos de María. Primero de los hijos de María, porque después de que nació Jesús, José y María vivieron una vida normal, marital, como matrimonio, y tuvieron más hijos. Pero Jesús fue el hijo primogénito. Cuando solamente se tiene un hijo, la Biblia lo cataloga como unigénito, un único hijo. Pero cuando la Biblia se quiere referir a uno, al primero de todos los hijos, le llama primogénito y aparece muchas veces este término en toda la Biblia. Así que Jesús fue el primogénito de María, pero luego después tuvo más hijos, entre ella y José. Y estos llegaron a ser hermanos de Jesús. Vean Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se están refiriendo a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Lean conmigo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos
Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 56 está bien ya. Entonces aquí se menciona que Jesús tenía hermanos y hermanas. Ahora sé que aquellos que dicen que Jesús no pudo realmente tener verdaderos hermanos y que María siempre fue virgen y que no tuvo más hijos, van a decir que esta expresión hermanos se refiere a primos o a gente muy cercana. Ciertamente se usa ese término a gente muy cercana, como cuando alguien en cercanía con alguien le llama hermano. Pero cuando aquí se está diciendo de manera tan enfática sus hermanos y da los nombres, se refiere a la consanguinidad que tenían Jesús o María con esos hijos. Y Jesús en un sentido, por ser hijo de María, con todos ellos como hermanos. Ahora, el hecho de que María perdiera su virginidad, ¿la hace menos o la hacía más pecadora? Hermanos, el hecho de que María perdiera su virginidad, ¿la hace pecadora o más pecadora que todos nosotros? En absoluto. Por supuesto que no. Pero no la hace igual a Dios. Ni tampoco la convierte en esposa de Dios como dicen algunos. Y mucho menos la hace madre de Dios. Porque aun cuando el que nació era Dios mismo, no la convierte a ella en la madre de Dios. Y eso es lo que nos lleva al tercer milagro de la Navidad en cuanto al nacimiento de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo naciera de una virgen? ¿Por qué era necesario? Bueno, vean versículo 20, por favor. El tercer aspecto milagroso de este nacimiento. Versículo 20. Dice: versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué era necesario, hermanos, que Jesús naciera de una virgen? Bueno, porque la naturaleza de Cristo, hermanos, es única. Es única. Es completamente humano y completamente divino. Dios, al nacer en la persona de Jesús, estableció una doble naturaleza que es única y jamás se puede repetir esto. A esto se le llama la naturaleza hipostática de Cristo. Es inconcebible para la mente, hermanos. No la entendemos. Tratar de entenderla ha resultado en que los escépticos echen más hondo y profunda el ancla de su ateísmo. Por eso no quieren creer en Dios. Es cierto que tenemos muchas preguntas al respecto de esta naturaleza humana y divina de Cristo. Y cuando aceptamos esta naturaleza o doble naturaleza de Cristo, surgen preguntas que no podemos muchas veces contestar. Por ejemplo, ¿utilizó Cristo su naturaleza divina para soportar las externas condiciones humanas a las que fue sometido al nacer aquí y que se enfrentó en todo su ministerio? Es decir, ¿Cristo soportó todo con su naturaleza divina o solamente humana? ¿Su naturaleza humana se resistió en algún momento a cumplir con el propósito de su venida a este mundo? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió solamente su naturaleza humana o también la divina? Y cosas como estas surgen de nuestra aceptación de una doble naturaleza de Cristo. Existe una declaración muy antigua acerca de la naturaleza de Cristo a la cual nos adherimos en nuestra percepción teológica y doctrinal. Y dice así esta declaración: declaramos que existe un solo y mismo Señor nuestro Jesucristo, unigénito, que debe reconocerse en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin quitar de ninguna manera la diferencia de las naturalezas por razón de esta unión
y más aún salvando la propiedad de una y de otra naturaleza que concurren solamente en la persona y subsistencia de Jesucristo. Él no es dos, partido y dividido, sino uno solo mismo, Hijo, unigénito de Dios, Verbo y el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué era necesario que naciera de una virgen? Porque la naturaleza humana la obtuvo de María y la naturaleza humana santa la obtuvo del Espíritu Santo. La naturaleza divina de Cristo es eterna, hermanos. Él nunca dejó de ser Dios, siempre ha sido Dios. Él es el mismo Dios dentro de la divina Trinidad, que existen tres personas y que son un solo Dios, no son tres dioses, sino el único y verdadero Dios. Pero la naturaleza humana de Cristo existió hasta el nacimiento que tuvo con María. Y el hecho de que ella fuera virgen garantizaba que Jesús no obtuvo su naturaleza humana del varón. ¿Por qué no la obtuvo del varón? Para no heredar la naturaleza pecaminosa con la cual todos nosotros nacimos. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Por eso no es necesario ni enseñarle a un hijo o a un niño, ni aun cuando lo encierres en una cápsula y no le permitas ninguna relación con este mundo, ese niño siempre va a ser proclive a pecar, porque su naturaleza es pecaminosa. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. La naturaleza humana de Cristo nunca fue pecaminosa, porque no la obtuvo del varón. Su naturaleza humana la obtuvo de María, pero esa naturaleza humana fue santa porque fue concebido del Espíritu Santo. Por eso dice. Ahora, ¿pero por qué era necesario esto? Porque era necesario que Jesucristo naciera con una naturaleza santa, humana, y una naturaleza divina perfecta o completa. ¿Por qué? El versículo 21 dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para que la redención, hermanos, fuese posible, para que la redención fuera posible, se necesitaba a alguien que pudiera sustituirnos en la cruz. Usted y yo estábamos destinados a pagar por nuestros pecados y sufriríamos la ira de Dios y la condenación en la muerte eterna por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su plan redentor, diseñó que su Hijo Jesucristo, Dios mismo, naciera en esta tierra y que Él nos sustituyera en la cruz, sufriendo la ira de Dios por nosotros. Así que era necesario que Cristo naciera de una virgen para que su naturaleza humana que iba a morir fuera santa. Era importantísimo esto. Debería ser alguien que fuera de nuestra propia condición humana. Miren, Dios, Jesucristo, no nos podría haber redimido o sustituido si Él no hubiera nacido, porque no estaba en condición nuestra. Para que se lograra la sustitución, tenía que ser alguien de la misma condición que tomara nuestro lugar. Y Jesucristo, sin nacer, no podría ser de la misma condición. Tendría que humanarse para ser de la misma condición que nosotros y entonces poder tomar nuestro lugar. Esto dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que Dios tomara condición de hombre para que en condición de hombre estuviera en condiciones iguales que nosotros para sustituirnos. Ahora, no solamente se requería que fuera hombre, sino que también fuera sin pecado, porque para poder pagar por el pecado de nosotros debería ser sin pecado, porque si le hubiese pecado, pagaría por sus propios pecados, si se pudiera pagar por los propios pecados. Pero se requería que alguien fuera sin pecado,
que nunca hubiese cometido pecado, para que pudiera entonces redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Cuando una persona está en la misma condición que otra, jamás le puede ayudar a salir de esa condición. Un alcohólico no puede ayudar a otro alcohólico a salir de su condición. Un pecador no puede sacar a otro pecador de su propio pecado. Siempre me gusta ejemplificar esto cuando estoy hablando de este asunto del Evangelio, y digo, y la Biblia lo pinta así lo describe, que un hombre está metido en el cieno cenagoso, en unas arenas movedizas, por decir, esas que se hunden, y mientras más te mueves y mueves y mueves, más te hundes. El pecador, mientras más quiere lograr su propia salvación, más se hunde y más se hunde. Ahora, junto a él están otros tantos y muchos más. Si lo quieren sacar, todos se hunden más. Nadie puede ayudar a otro en la misma condición de sacarlo. Se necesita a alguien que esté fuera de ese entorno, en un lugar bien firme, para que los comience a sacar a todos ellos. En esa metáfora, el lodo cenagoso es el pecado, y todos nosotros. Y para que alguien nos pueda salvar de ahí, no debe estar en el lodo cenagoso, sino fuera de ello. Y ese fue Jesucristo. Él fue sin pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, Romanos 5, 7 y 8. Leamos, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. Así que, hermanos, estos son 3 milagros del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue milagroso porque fue concebido sin intervención de varón. El nacimiento de Jesucristo fue milagroso porque nació de una virgen. El nacimiento de Cristo fue milagroso porque le proporcionó la doble naturaleza necesaria para nuestra salvación. Si Cristo hubiera sido solamente hombre, no nos puede salvar. Si Cristo hubiera sido solamente Dios, no nos podía sustituir. Pero Cristo fue hombre verdaderamente y Dios verdaderamente. Y por lo tanto, era posible nuestra salvación. Así que, ¿fue o no fue un milagro el nacimiento de Cristo, hermanos? Ahora la pregunta es, cuando sucede un milagro que a nosotros nos afecta en la vida, ¿lo contamos o no lo contamos? ¿Hermanos? Sí. Entonces, nadie puede celebrar verdaderamente la Navidad si en primer lugar no acepta el hecho de que Cristo murió por él. No habría razón de hacerlo. No habría motivo para celebrar el nacimiento del niño Dios que vino a morir. Si no acepta este hecho de que Dios te ama tanto que mandó a su Hijo a nacer para que muriera por ti, y que Cristo amó tanto la voluntad de su Padre que vino a este mundo precisamente a tomar tu lugar. Celebrar la Navidad, hermanos, es celebrar y recordar el milagro del nacimiento de Cristo. ¿Hay razones suficientes en tu vida para celebrar esta Navidad? ¿Hay razones suficientes? Si no te ha afectado el nacimiento de Cristo, ¿cómo celebras algo que no es tuyo? Que no te afecta. Así que, ¿debemos los creyentes celebrar el nacimiento de Jesucristo? Sí, hermanos, y celebrarlo verdaderamente, fuera o por encima de toda la parafernalia que este mundo le ha puesto a la Navidad. Celebremos verdaderamente el nacimiento de Cristo, porque fue un milagro que nos afectó a nosotros verdaderamente. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta mañana estamos suplicando y pidiendo, Padre, que nos ayudes en estas épocas en donde
el espíritu navideño, el comercialismo y toda la religiosidad, Señor, pueden impregnar, empañar y nublar nuestra conciencia de lo que es la verdadera Navidad. Ayúdanos, Padre, a no darle más importancia a una reunión, a una cena, a unos regalos, sino que realmente, Señor, cada uno de manera personal, muy íntimamente, podamos agradecerte por el nacimiento de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a que ese sea nuestro verdadero espíritu de la Navidad, reconocer el milagro de Jesucristo que nos ha impactado, que nos ha transformado, que nos ha afectado a nuestra propia vida. Ayúdanos, Padre. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestras prácticas y permítenos siempre, cada vez, ir mejorando y perfilando un corazón que te adore, un corazón que te engrandezca, un corazón que pueda, Señor, realmente glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, cada vez que podamos ir a través de tu palabra, perfeccionándonos, quitando cosas de la vida antigua, mejorando cada vez más nuestra relación y nuestro entendimiento de todas estas verdades que tu palabra nos presenta. Guárdanos, Dios. Lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.